Jesús vio una numerosa multitud y tuvo compasión porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de hoy cuando Él tiene esa compasión de esas ovejas sin pastor? Por más que intentemos imaginar cómo era nuestro Señor Jesucristo, nuestra cabeza, nuestra mente es tan pequeña que nunca podremos llegar a comprender cómo era Dios, cómo es Dios. Pues bien, en el Evangelio de hoy tampoco podemos comprender completamente algo que es muy importante entender al respecto de Dios, y es su bondad, su generosidad, su misericordia. Lo intentamos entender, pero ¿quién podrá alcanzar a comprender completamente la bondad y la misericordia de Dios? Jesús, en su vida pública, hizo tantas y tantas cosas, pero era necesario que en algunos momentos Él demostrase, por lo menos, ayudarnos a entender algo más de cómo era esa generosidad y cómo era esa bondad. Vemos que el Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús vio una numerosa multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y viendo tanta gente, comienza a enseñarles. Vean qué interesante. Cuando nosotros tenemos compasión de las personas, tenemos que darles dos cosas. La primera es lo más importante, es enseñarles las cosas de Dios, enseñarles a amar a Dios. Y la segunda es darles las cosas materiales también, si es necesario darles de comer. Jesús en el día de hoy nos enseña que lo más importante, tenemos que darles las dos cosas, pero lo más importante es darles de comer espiritualmente, enseñarles. Comenzó pues a enseñarles muchas cosas, pero como ya estaba quedando tarde y una vez saciada el alma, que era lo más importante, Jesús también tiene compasión de sus cuerpos. Y Él pregunta a los apóstoles si tenían algo de comer, y ellos les dicen que tenían apenas 5 panes y 2 peces, y Jesús manda a distribuirlos y hace un milagro impresionante, que está escrito aquí en el Evangelio de San Marcos, que dio de comer a 5.000 hombres. Otro evangelista, creo que San Juan, va a decir que eran 5.000 hombres sin contar las mujeres, las esposas y los niños. Algunos calculan que eran más o menos unas 30.000 personas. Jesús pródigamente, generosamente, dio de comer primero en el alma, enseñando, y dio de comer también materialmente con ese milagro impresionante. ¿Y qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy? Primero, nosotros somos sus ovejas. Nosotros tenemos ese buen pastor que es Jesús nuestro Señor. Y tenemos que aprender que Él está dispuesto a siempre atendernos, caso sea esa su voluntad, evidentemente. A veces puede pasar que nosotros queremos algo y Dios no nos atiende, porque no es su voluntad y ese algo puede hacer que nos haga mal. Pero si nos va a hacer bien, Dios nos lo va a conceder. Pero sobre todo lo que nos va a hacer siempre es su palabra. Si nosotros pedimos una palabra de Dios, si nosotros vamos a la iglesia, vamos a la misa, comulgamos y hacemos un poco de silencio en nuestros oídos, intentamos escuchar la voz de Dios, Dios nos va a comenzar a enseñar muchas cosas, porque Él tiene compasión de nosotros que somos sus ovejas, y también nos va a dar las cosas necesarias para nuestro sustento. Si no fuese así, Él no nos habría enseñado a rezar el Padre Nuestro, que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. El pan lo tendremos todos los días, porque Jesús nos lo prometió en el Padre Nuestro. Y segunda lección que Dios nos da, Jesús nuestro Señor nos da en el día de hoy, es que así como Él, nosotros también tenemos que ser buenos pastores de muchas ovejas que están alrededor nuestro. Nosotros debemos primero enseñar la palabra de Dios a esas personas que están como ovejas sin pastor. ¿Cuántos tal vez alrededor nuestro, en nuestra casa, en nuestra propia familia, vecinos, en el trabajo, en cualquier lugar, personas que son ovejas que no tienen pastor? Y tal vez Dios me pide que yo sea su pastor, que yo por lo menos les enseñe las cosas de Dios, que no tenga miedo en proclamar las cosas de Dios. Si es necesario también, yo le daré un sustento en el cuerpo, le daré dinero, le daré comida, claro, pero lo más importante es cuidar de esas almas, que cuando llegue el momento de nuestra muerte,
vamos a ser cobrados sobre todo, no por el pan que nosotros comimos, sino por el pan del cual nosotros nos alimentamos en nuestra alma, que es el pan de la palabra de Dios. Pues que Dios en este día, Jesús nuestro Señor, nos enseñe a ser buenas ovejas, recibiendo todo del buen pastor, y también a ser buenos pastores con aquellas ovejas que Dios coloca delante nuestra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.